Pues mira, en principio habría que decir que Adán Augusto López Hernández forma parte de un clan familiar que ha sido históricamente muy cercano a López Obrador. Sí. Yo lo pondría en estos términos: cuando Andrés Manuel López Obrador era un político estrictamente regional, conocido allá en Tabasco, que quería ser gobernador del estado, había un grupo de jóvenes en ese momento que eran muy participativos, que eran muy activos, hijos también de un político tabasqueño destacado, que lo acompañaban en todo. Y que bueno, de algún modo, como suele ocurrir con los jóvenes cuando incursionan en cualquier actividad y destacadamente en la vida política y de manera muy especial cuando se trata de campañas electorales, pues suelen poner una nota ahí de alegría, una chispa festiva en las campañas electorales que pretendidamente pues son eso, son pues de algún modo fiestas, ¿no? Si se quiere ver en términos muy generales, pues prácticamente cada acto de campaña es una fiesta, cada actividad que se relaciona para la promoción del voto es muy festivo, y naturalmente, si lo quieres ver en términos más demagógicos, pues es la fiesta de la democracia cuando se llega al día de Bueno. las elecciones, ¿no? Entonces, Bueno. va a pasar un camión que viene sonando muy fuerte, pero eh, continuó muy rápido. El tema es que este grupo de jóvenes estaba integrado por Adán Augusto López, por su hermana Rosalinda López y por quien se convertiría en el cuñado de Adán Augusto, esposo de Rosalinda, Rutilio Escandón. Rutilio Escandón se convirtió en 2018, en la misma elección, en la misma fecha de la elección del presidente López Obrador. Él ganó la gubernatura del estado de Chiapas. Adán Augusto, su cuñado, ganó la gubernatura de Tabasco, y a Rosalinda, pues la convirtieron en una gente poderosísima en el sector hacendario, particularmente en el SAT. Gente de toda la confianza del presidente López Obrador, Sí, sí, sí. pero me parece que con un desarrollo individual, con una trayectoria individual distinta a cada uno en su caso. O sea, Rutilio Escandón pues se dedicó más a los temas jurídicos, fue un funcionario muy cercano a Manuel Velasco Cuello, que lo convirtió. Como sabemos, los gobernadores ponen al presidente del Tribunal Superior de Justicia, y durante Claro. casi todo el sexenio de Manuel Velasco, Rutilio fue presidente del Tribunal de Justicia en el estado de Chiapas con Manuel Velasco. En el caso de Adán Augusto, pues siguió una trayectoria, y por eso lo destaco, de mayor exposición política. Fue diputado, fue senador, fue inclusive enfrentó polémicas importantes en relación a votos y a fórmulas de apoyo o no apoyo en coyunturas específicas a temas y a personalidades. Y digamos que de los tres jóvenes tan apreciados por López Obrador desde finales de los 80, pues fue quizás el que tuvo pues una mayor exposición pública, una mayor participación política en puestos destacados de muy buen nivel, con mucha presencia política en el estado de Tabasco. Entonces, es un perfil muy distinto al de Sánchez Cordero, que era pues básicamente una abogada que viene de un clan, también de un clan familiar muy importante en el ámbito notarial del país y de manera destacada de la Ciudad de México, donde, para decirlo de manera muy clara, pues tanto su hermano Jorge como su marido, o sea, el marido de Olga, son, digamos, que los notarios de los ricos de la Ciudad de México. Esta notaría gigantesca en Las Lomas que lleva muchísimos asuntos relevantes. Y la historia personal y política de Olga Sánchez Cordero, pues es básicamente incidental.
la historia real, la historia que se conoce, también de manera muy discreta la la llegan a contar algunas personas, pero más como en secreto, es que tenían a los hijos, a los niños, allá en los años 90, en el mismo colegio, Nilda Patricia Velasco, creo que era su apellido, esposa de Ernesto Zedillo Ponce de León, Sí, de la Patricia y Velasco. Olga Sánchez Cordero. Eran mamás de colegio que coincidían ahí, pues en las cuestiones de padres de familia o en la amistad que podían tener los hijos en edad escolar. Y cuando Zedillo llega a la presidencia de la República, pues Olga Sánchez Cordero es convertida sin mayor trayectoria judicial en ministra de la Suprema Corte de Justicia de la De la Nación. Suprema Corte. En un episodio, además, Alfredo, que se ha recordado mucho en las últimas semanas, porque fue aquel manotazo de Zedillo en el que, pues, prácticamente limpió toda la Suprema Corte y puso a quienes él quería. Entre otros a Sánchez Cordero. Sin embargo, ya como ministra de la Suprema Corte y especialmente ya en el sexenio de Vicente Fox, doña Olga asumió diferentes posturas muy progresistas. No se le conoce por ser una sabia jurisconsulta, una abogada que sea capaz de tener conocimientos amplísimos en materia de libertades fundamentales y de ecuaciones que se resuelven en el ámbito constitucional, pero seguramente se rodeó de un equipo que le permitió representar algunos asuntos muy progresistas en la Suprema Corte, otros no tanto, pero en particular pues se recuerda su postura respecto al aborto, La marihuana. sus posturas respecto a la marihuana, algunas posturas relacionadas, por ejemplo, con el tema de libertad de expresión. No recuerdo particularmente ella fue la ministra proyectista del caso que llegó hasta la Suprema Corte de Marta Sagún contra la revista Proceso. Sí. Y ganó la revista Proceso ese juicio. De manera que pues se le veía así, como una mujer muy progresista que en algún momento se aproxima a López Obrador y bueno, pues con esa representatividad de clase inclusive que tiene su clan familiar por una parte y con las posturas progresistas por otra, me parece que fue una definición del presidente López Obrador por colocar en esa posición a una persona que pues ciertamente podía ayudarle con algunos temas de derechos de las mujeres, de derechos humanos, de derechos de las víctimas, de este tipo de cosas que son, digamos que una de las vertientes de gobernación a la que pues le despojó de dos fuerzas fundamentales para quien era hasta el sexenio pasado secretario de gobernación, como lo es, por una parte, la operación política con los diferentes factores de poder en el país, gobernadores, partidos de oposición, bancadas en las cámaras de diputados y senadores, etcétera. Y por otra parte, pues el brazo, digamos, coercitivo que representaba la operación de las policías políticas, básicamente con el CISEN, antes Dirección Federal de Seguridad. Entonces, eso ya no lo tuvo Sánchez Cordero, se convirtió en una especie de secretaria, pues enfocada a temas de derechos, y finalmente, pues la operación política la asumió por definición el presidente López Obrador, ejecutándola a través de algunos operadores muy eficaces para sus propósitos. Entonces, hoy viene este cambio de una secretaria de gobernación que no tenía, digamos que una operación política directa, viene el cambio a un secretario de gobernación que tiene más habilidades de operación política
en un momento en el que precisamente el gobierno del presidente López Obrador necesita operación política, porque habrán de tener que hacer, aunque no les guste o aunque no quieran, cierto trabajo de conciliación, especialmente en la Cámara de Diputados, algunos pues actos de negociación y de acuerdo legislativo, de hacer política, y qué mejor que alguien pues con experiencia legislativa, con el colmillo más largo y afilado, que por si fuera poco, pues es de todas sus confianzas. Sí, dijo Olga Sánchez Cordero,